mensajito por acá de que ya vamos a empezar. Hola, clase. Estamos por iniciar. Si no se conectan, truena. Oigan, y les he dicho cómo los voy a evaluar. ¿Saben qué? Déjenme ver los criterios de evaluación que tenía. Ya pasamos todos, profe. Sí, ya casi. A ver, yo tenía ese criterio de evaluación. Déjenme ver. En lugar de ensayo final, vamos a hacer algo más sencillo. No vamos a ponerle ensayo aquí, que sé que a algunos les aterra. Vamos a poner trabajo final, y va a ser un trabajo final, no va a ser un ensayo. La vez pasada creo que sí estuvo un poco complicado por ahí, ya me andaban diciendo que era muy exigente con la clase y no sé qué, pero bueno. Es esto, ¿no? La verdad, yo entiendo el tema de asistencia en estos formatos, a veces es así y no pasa nada. Pero lo importante, o sea, es, obviamente, si estás, puedes tener mayor provecho de la clase, ¿no? Creo yo mil veces que estar te da mucho mejor perspectiva que escucharla grabada, ¿no? No es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Pati, ¿te gustaría orar? ¿Te gustaría orar para arrancar este tiempo de clase, por favor? Sí, profe. Gracias. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Y primero que nada te quiero dar gracias porque tú has sido bueno y los hijos del profe ya están mejor. Gracias porque tú tienes cuidado de ellos, Señor, porque ellos son tus hijos, porque tú no duermes, Señor, y tú los cuidas y los proteges. Amén. Y como Amén, padres Señor. podemos ser responsables y hacer todo lo que está en nuestras manos, pero dependemos 100% Sí, de Señor. ti, Señor, de Así. tu fidelidad, de tu Amén, Padre. bondad, de tu misericordia y de tu amor, y te damos gracias por eso. Te damos gracias también por esta clase, Señor, porque nos estás enseñando lo que hay en tu corazón acerca de la iglesia. Te pedimos que la palabra del día de hoy hable, Señor, a nuestras vidas en todos los sentidos, porque nosotros somos Amén. la iglesia. Dios, ministra a Amén. todas las áreas de nuestra vida. Trae tu luz, trae tu verdad, Señor, para que podamos enfocarnos en esto que tú nos has llamado, Señor, que es predicar y hablar y difundir el Evangelio. Te damos gracias porque tú eres siempre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Pati. Bueno, pues vamos a empezar. Creo que voy a mantener este criterio para no complicar demasiado las cosas. Creo que funciona. No falten, nada más. No es un incentivo para faltar. Espero que puedan estar en todas las clases. Vamos a empezar, como retomar un poquito donde nos quedamos. Mi meta es terminar esta sesión. La vez pasada iniciamos hablando acerca de un concepto muy importante que es la historia de la redención. Ok, la historia de la redención. ¿Por qué si estamos hablando de plantación de iglesias, o sea, de iniciar nuevas iglesias? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos muy en claro estas ideas, estos conceptos? Lo platicábamos un poco entre líneas en clases pasadas. Creo yo que lo más, lo más importante al momento de participar en un proyecto, no solamente ser un asistente de iglesia, sino servir en áreas estratégicas que permiten la plantación o iniciar o el inicio de nuevas iglesias. Creo yo que lo más central, lo más importante es que nosotros tengamos un concepto lo suficientemente claro del Evangelio para mantener el Evangelio en el centro y no desplazarnos y no traer confusión a las personas y no enfocarnos en cosas que a la larga que pueden ser buenas, pero que no deben de ser supremas. Entonces, creo que mantener un enfoque centrado en el Evangelio nos da una mejor perspectiva de la agenda de Dios para la vida de las personas, para nuestra propia vida y para la vida de la ciudad, porque recordemos que el contexto donde nosotros nos encontramos es la ciudad y es muy importante que nosotros sepamos que esta narrativa
del Evangelio tiene este cuadro, este marco en el que estamos hablando de creación, caída, redención y recreación, nos ayuda como una herramienta para entender muchas cosas en el ministerio. Entonces, creo yo que es un elemento clave y quisiera que pudiéramos pues, retomarlo. eh, y hablamos de esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? Entonces, bueno, voy a regresarme como un poquito siento yo que la clase pasada como que corrimos mucho en la parte de la historia de la redención, entonces voy a como repetir o refrescar un poquito esto. Y todo empieza con esta idea, ¿qué es el Evangelio? Hablamos que el Evangelio no es un buen consejo, el Evangelio es algo que nosotros hacemos, es una proclamación de algo que ha sido hecho a favor de nosotros. Ahora, la manera en la que nosotros entendemos la pregunta ¿qué es el Evangelio? Si nosotros profundizamos en el sentido de esta pregunta, algunos hermanos a lo largo del tiempo han entendido esta pregunta con dos diferentes énfasis. El primero de ellos es, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y a lo mejor la mayoría de nosotros hemos empezado aquí. ¿Alguno de ustedes escuchó el término de em, las leyes espirituales, esta forma de evangelizar? ¿Alguien de ustedes lo tiene como claro o no les tocó? Ya no les tocó a ustedes. Ok. Básicamente seguía este flujo. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el pecado? ¿Quién y qué hizo Cristo? ¿Y qué es la fe? ¿No? Era más o menos esta idea de Dios me hizo, yo pequé, pero Dios me ama, Cristo murió por mí, me arrepiento, creo en Él y tengo vida eterna. Han escuchado más o menos esa idea, ¿no? Sí, sí, esa sí es familiar. Bueno, hace muchos años, no sé qué tan muchos, pero especialmente en el tiempo de mis papás, ¿no? La generación de mis papás, probablemente era una forma muy sencilla que se hablaba de las cuatro leyes espirituales que le llamaban. Casi todos los folletos giraban en torno a estas preguntas, pero la primera forma de entender esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? Es ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se responde de esta forma. Bueno, para responder eso necesitamos saber quién es Dios, qué es el pecado, quién y qué hizo Cristo y qué es la fe. Ahora, recientemente, o también otra manera de responder qué es el Evangelio es, hay esperanza para el mundo, ¿ok? Y hay esperanza para el mundo es una pregunta también válida para entender la pregunta de qué es el Evangelio. Y la respuesta es una historia. Si ponemos atención aquí, la primera pregunta habla de como verdades, ¿no? De verdades. Y la segunda pregunta habla de una narrativa, ¿ok? Verdades, porque nos explica verdades. O sea, podríamos responder esto sin propiamente contar una historia. O sea, podríamos responder, ¿qué debo hacer para ser salvo sin contar una historia? ¿Estamos de acuerdo? Podríamos responderlo, pero es inevitable que en la segunda respondamos sin contar una historia, porque hay una historia aquí, hay un inicio, hay un descenso, hay un clímax y hay una consumación, una meta, ¿no? Entonces, el punto de esto es que cuando nosotros respondemos qué es el Evangelio de la primera forma, ¿qué piensan que puede pasar? A ver, imaginen, ¿qué es el Evangelio? Y mi respuesta solamente se centra en quién es Dios, qué es el pecado, quién y qué hizo Cristo y qué es la fe. ¿Cómo es este enfoque? ¿Cómo les parece este enfoque? ¿Cuál sería una desventaja o no una desventaja? Una ¿Qué está incompleto en este aspecto del Evangelio? ¿Qué creen que está incompleto? Todas las respuestas son válidas, me gustaría escucharlas. ¿Qué creen que está incompleto al solamente hablar de Evangelio de esta forma? ¿Quién se anima?
Somos muy poquitos, así que no hay forma de evadir. A mí el primer enfoque me parece un enfoque muy sistemático y como muy Ok. impersonal, muy como Oh, a ver, esto es lo que hizo Dios, esto me toca hacer a mí, entonces yo hago mi parte y es como muy una estructura para mi gusto que está muy enfocada, aunque dice quién es Dios, está muy enfocada en el hombre, pienso yo. muy bueno. Buenísima. Vas muy cerca, Pati. Sí. Si nos fijamos qué debo hacer, y aquí hay una cosa, una palabra que no está, pero sí está. ¿Qué debo hacer? Yo. Ajá. O sea, es muy individualista y no es en un sentido negativo. Estamos describiendo algo simplemente. O sea, es muy centrada en yo. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el pecado? ¿Quién y qué hizo Cristo? ¿Qué es la fe? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Ok? Ese es el enfoque de la primera pregunta y probablemente lo que deja de fuera esta pregunta es el plan de Dios que viene desde la eternidad y hasta la eternidad, como Efesios lo dice, que todas las cosas van a ser reunidas a Cristo y que todas las cosas van a ser sometidas a Cristo. ¿Ok? Puede ser una debilidad, pero también puede ser una fortaleza. ¿Ok? Si lo pensamos, porque está centrada en el yo, ¿ok? Y no me deja escapar a que yo tengo que responder a esa verdad del Evangelio, ¿ok? Segunda, hay esperanza para el mundo. ¿Cuál sería la debilidad de esta segunda? Ale, te gustaría responder, pero no eres Ale, ¿verdad? Se me va tu nombre siempre, perdóname. No, sí soy Ale, ya lo pude cambiar. Buenísimo. Ale, ¿qué crees tú que le falte o de qué forma está un poco incompleta esta forma de responder o reformular qué es el Evangelio? No, no hay no es pregunta capciosa, ¿eh? Como tú lo entiendas, no te preocupes. Venga. Es que, o sea, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a esto para hacer el evangelio? Esa es ¿O la pregunta. qué crees, no tanto que qué le falte para hacer el Evangelio, sino Ah, cuál es lo que está incompleto de esta pregunta y respuestas acerca de qué es el Evangelio? ¿Qué estaría incompleto si hablamos del Evangelio aquí? O sea, ¿qué crees que está incompleto? pues que no está la Jesucristo, no está la cruz, Bueno, no aquí está está, de hecho. en la redención, sí. Ujú. No, no sé qué le No te falta. preocupes. Vean, estos dos, está un poco difícil, los empujo un poquito a pensar Del más. segundo puedo decir algo yo, Sí, a sí, ver sí, sí, si. Pati. Del segundo yo pienso que lo que falta o el punto débil de ahí, para mi percepción, es que queda un poco como fuera la responsabilidad del hombre, ¿no? O sea, para mí es así como que, pues Dios me creó y yo pues caí, pero Él me creó, ¿me explico? O sea, pues bueno, Mm, ya me mm, mm, mm. caí, ya Él me redime y Él, pero como que queda un poco disminuida esa responsabilidad o ese darme cuenta de mi Ok, pecado y de mi condición. como que no, como que puedo evadir, no responder. Como que es más como, es una historia, pues está bien, o sea, es una historia que está ocurriendo y yo la puedo ver desde afuera, a lo mejor, ¿no? Digamos que es como un plan de redención del mundo y lo que se corre, obviamente el peligro aquí es que el enfoque es el mundo, es la creación, es el cosmos, es el universo, ¿no? Y eso, pues obviamente que puede dejar en fuera aspectos de la fe como son el arrepentimiento, como son la fe, la confianza, ¿no? En Dios de una forma personal. Entonces, estas dos maneras de responder qué es el Evangelio o tratar de formular qué es el Evangelio, de hecho no se contradicen, más bien se complementan. ¿De qué forma se complementan? Y este desarrollo de esta idea es del pastor Tim Keller en el libro Iglesia Centrada, que se me hace algo sumamente
útil porque no compiten estas dos preguntas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es otra forma de preguntar. ¿Hay esperanza para el mundo también? Entonces, si usamos estas dos formas de preguntar, ¿qué es el Evangelio? Tenemos algo sumamente útil que es este cuadrito. Déjenme dar el siguiente acá. Aquí está. Y la manera de hacerlo es tomar como lo mejor de cada uno, y de esa forma lo que tenemos es la narrativa hace la pregunta porque esto cuenta una historia. Esta narrativa es la segunda forma de preguntar, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Hay esperanza para el mundo? Vienen esas preguntas, ¿de dónde venimos? ¿Por qué se dañó todo? ¿Cómo se arreglarán las cosas? ¿Cómo puedo yo volver al buen camino? Y la verdad, esto viene de, obviamente, el enfoque de qué debo hacer yo para ser salvo, ¿no? Y una y la otra pueden ayudarnos a entender y tener una perspectiva un poco más histórica, por así decirlo, del Evangelio, como una historia, como una narrativa. Y esta manera de poner capítulos al Evangelio es una forma muy útil de entender la historia de la redención. Ya habíamos iniciado la vez pasada, pero quería regresarme un poquito y explicar esto, porque es lo mejor de dos mundos, de las maneras en las que se entiende qué es el Evangelio. Vamos a avanzar entonces con la historia de la redención. La historia de la redención ya habíamos empezado la semana pasada. Hablamos de este cuadro, que es muy hermoso, que es un cuadro de aves, donde se ilustra la historia de la redención. Vamos a meternos en ese detalle. Hablamos de la creación. Voy a ir un poco rápido en creación y caída, porque es más como recapitular lo de la semana pasada. Y en creación hablamos acerca de la importancia de entender que nuestro origen es Dios, nuestra identidad está en Dios, y que como cristianos, como personas que afirman la fe en Cristo, tenemos una manera de entender el mundo, de ver el mundo, una forma como nerd o muy teológica de llamarle eso, filosófica, tenemos una cosmovisión. ¿Qué es prácticamente qué es una cosmovisión? Son los lentes con los que tú ves el mundo. O sea, es la manera, los ojos con los que tú ves el mundo. Ninguna religión, ningún sistema de creencia afirma lo mismo que afirma la fe cristiana acerca de dónde venimos. Hablaba un poquito de esta idea que muchas religiones en el mundo tienen relatos de creación que son como, bueno, hubo un accidente, hubo una guerra, hubo un accidente, por alguna razón a los dioses se les chispoteó y se creó la humanidad, ¿no? O estas ideas extrañas de cómo se da origen al mundo. Hay mucha sangre detrás de muchos relatos, ¿no? Hay cosas muy oscuras, pero en la narrativa de la fe cristiana creemos que Dios es un Dios trino. Eso es sumamente importante. Eso significa que si Dios creó el mundo, lo hizo no porque Él necesitara crear el mundo, no porque Él necesitara adoración, amor. O sea, esto es tan importante para nosotros porque desde aquí ya empezamos a ver la gracia de Dios. Dios crea el mundo no porque esté necesitado de ser amado o adorado o glorificado. ¿Por qué crea el mundo Dios? Porque Dios es comunidad y Dios ya desde la eternidad ha conocido lo que es el amor, lo que es la gloria, lo que es la adoración, lo que es el servicio, porque los tres personas de la Trinidad se aman, se glorifican, se sirven, y entonces lo que podemos, lo que podemos ver en Génesis capítulo 1 y 2, ¿qué es? Es básicamente un Dios que es tres personas, que es una comunidad. Por eso vemos en Génesis el hagamos al hombre, hagamos en plural. Ese plural nos está indicando ya la persona de Dios es trino, ¿no? Y el punto es, el mundo es no una forma en la que Dios
crea personas para recibir y conocer el amor o conocer cosas que no conoce, sino para reflejar algo que ya existe en él. Por lo tanto, al Dios no necesitar ninguna de estas cosas, volvemos a este punto. Dios crea el mundo de una forma que la gracia ya está ahí presente. ¿Por qué? Porque la manera de relacionarnos con ese Dios no puede ser por mérito, no puede ser por ganar algo, sino porque Él se deleita en mostrar quién es Él y por lo tanto nuestra relación con Él es una relación de gracia desde el principio. Aún antes de la caída podemos ver eso, o sea, la relación, la forma de relacionarnos con Dios es una relación de gracia, de dependencia. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, ellos tienen una dependencia de Él, dependen de Él todavía, antes de la caída. Y eso es por diseño, porque Dios es comunidad. Entonces, el mundo, la creación refleja el corazón de Dios, refleja la bondad de Dios. En Génesis 1 y 2, el lenguaje es, y vio Dios que esto era bueno, y vio Dios que esto era bueno día tras día. Cuando termina ese día, cada vez hay un cierre, y vio Dios que era bueno en gran manera. Eso también es único en la fe cristiana, porque en otros sistemas de creencias, y muchos cristianos están confundidos aquí, yo me incluyo durante algún tiempo, no sé si alguna vez han escuchado esta clase de ideas, como que es que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Más o menos hay formas como cristianas de decir eso, ¿no? De nombrar eso. Pero eso no es una idea cristiana, eso es una idea totalmente, pues, pagana, o sea, no proviene de la fe cristiana. Los cristianos creemos que todo el mundo, cada cosa en el universo fue creada y Dios dijo que era buena y buena en gran manera. O sea, el mundo material es bueno porque Dios lo creó. La manera en la que nosotros nos acercamos a la creación, la manera en la que nosotros usamos la creación, la manera en la que nosotros interactuamos con la creación es lo que está roto. Pero la creación es buena y es buena en gran manera. La creación obviamente ha experimentado, como lo dice, Romanos, que la creación gime dolores de parto porque quiere ser redimida, quiere ser liberada también. Pero no es que la creación en sí sea mala, no es que la creación material sea mala y haya un mundo espiritual que sea bueno. Dios crea tanto lo material y lo espiritual, y todo es bueno porque viene de un Dios bueno. Entonces, podemos darnos cuenta de que toda esta creación tiene un propósito, y ese propósito es ser como una flecha que apunta hacia el buen creador, hacia aquel que hizo todas las cosas del poder de su palabra a través de lo que él dijo, no por necesidad, sino por amor, por gracia, como una extensión de su corazón. Y, y el propósito de todas las cosas es apuntar a él, a su gloria, hablar de ese Dios. Por eso también en Romanos lo dice que toda la creación nos habla el poder de Dios, la belleza de la creación, apunta a ese Dios creador. La creación existe para apuntar al origen de nuestra identidad, de dónde venimos. Por lo tanto, como cristianos, esto es súper útil, no solamente para el quehacer de la iglesia, sino también para nuestra propia vida. Podemos estar seguros todo el tiempo de nuestro origen, de nuestro origen. Podemos estar seguros de nuestra identidad, porque incluso el relato de Génesis dice que Dios crea todas las cosas, pero crea de una forma especial al hombre y a la mujer. Dice que los crea a su imagen y semejanza. Esto ha tenido implicaciones tan profundas en la historia, no solamente en la iglesia, que para muchos de nosotros ya resulta muy normal decir que incluso personas que no son cristianas, personas que son ateas, agnósticas, personas escépticas que no creen en Dios, en ningún Dios, dicen, es que todas las personas somos dignas, tenemos valor. Todos hemos escuchado eso y no sabemos de dónde viene, pero nosotros como cristianos sí sabemos de dónde viene. Dios creó hombres y mujeres creados a su imagen y semejanza. Cada persona
tiene esa huella indeleble de su creador, de quien lo hizo. Reflejamos a Dios de una forma muy particular. Y, y aunque esa imagen se ha roto, se ha descompuesto por el pecado, está ahí. Y es por eso que los cristianos fueron los primeros en afirmar, por ejemplo, en luchar contra el esclavismo, contra la desigualdad. O sea, si nosotros rastreamos la historia, tenemos a Wilberforce, tenemos a John Newton, tenemos a grandes hombres que lucharon en contra de la desigualdad y los derechos de las personas creados a imagen de Dios. ¿Y quiénes fueron esas personas? Los cristianos. Y eso es tan interesante porque hoy hay muchos movimientos progresistas que atacan a la fe cristiana desde una plataforma que el cristianismo pudo construir para que ellos gozaran de esos derechos y esas igualdades. Entonces, pero entendemos como hijos de Dios que todo esto viene de aquí, de dónde venimos, entender de dónde venimos, um, de la creación. Entonces, podemos afirmar que la manera en la que nuestra fe explica el origen es bella, es única y que incluso puede ser un buen puente para hablar y compartir de nuestra fe. No sé si tú lo habías pensado, pero algunas veces creo que los cristianos enfatizamos demasiado, demasiado, demasiado en el tema de la caída, como que de una forma sin querer, ¿no? No sé, como que no sé por qué caemos en esto, pero siento que hasta a veces cuando hablamos del evangelio glorificamos demasiado el pecado y olvidamos que el pecado no fue el origen, que el origen fue la creación y que detrás del pecado hay una creación que es hermosa, llena de propósito, buena, ¿no? Y eso puede ser un gran puente para hablar de nuestra fe a las personas. Y creo yo que el mejor lugar para poder compartir la fe, aunque no siempre es posible, pero creo yo que es la creación. Porque vamos a estas preguntas que vienen por acá. Aquí están. Ay, perdóname que me estoy peleando con la casa. Porque estas preguntas nos pueden ayudar muchísimo. Vean, hay tanto ruido por el pecado en nuestras vidas que muchas veces no somos capaces de ver nuestros sentimientos, nuestras circunstancias, nuestra ciudad, nuestro vecindario desde una perspectiva correcta. Y, y digo que glorificamos el pecado porque cuando atravesamos el dolor, cuando atravesamos la tentación, cuando vemos lo roto que está la ciudad, muchas veces alguien viene a nosotros, un vecino, una vecina, un amigo, incluso de la iglesia, una amiga de la iglesia, y nos está contando algo sumamente difícil que está atravesando. Y muchas veces nosotros, en lugar de traer esperanza, lo que hacemos es, no, sí tienes mucha razón, mira, es que todo está súper mal y yo también pasé por esto y es algo terrible. Y empezamos y nos vamos en la misma narrativa donde el pecado, sin darnos cuenta, es glorificado y toma y acapara el primer lugar. Pero ven estas preguntas. Ale, ¿puedes leer las preguntas, porfa? Claro. ¿Cuál fue la idea original de Dios acerca de esto? ¿Cómo funcionaría esto sin el pecado y el quebrantamiento? ¿Cómo refleja la belleza, la bondad y verdad acerca de quién es Dios? ¿Qué tal estas preguntas? O sea, cuando alguien viene, ¿no? Contándote algo que duele muchísimo, ¿cómo sería dar dos pasos atrás y ayudar a esa persona a entender que la realidad que está pasando no forma parte del propósito original de Dios, sino que es un intruso en la historia? Y que aunque eso duele, el diseño de Dios acerca de eso no fue así, ¿no? Y eso ayuda también a entender la profundidad del dolor. ¿Por qué duele tanto esto? Porque hay un Dios que creó el mundo con belleza, con propósito. Hay un Dios que es comunidad. Hay un Dios que puso belleza, que puso sentido en esto, ¿no? Y por eso duele tanto. Entonces, incluso nosotros mismos nos ayuda mucho a entender nuestras historias. Toda parte de tu historia donde hay un profundo dolor, donde hay
mucho quebranto. Creo que es muy bueno poder pensar en esto, ¿no? ¿Cuál fue la idea original de Dios acerca de esto? La idea original de Dios acerca de esto no es que yo fuera abusado, no es que yo fuera violentado. La idea original de Dios de esto no fue que... Y vamos y escarbamos, ¿no? Y pensamos más acerca de, wow, o sea, podemos tener una perspectiva mucho más grande del corazón de Dios y de la gracia de Dios y ver que lo doloroso y los estragos del pecado en nuestra vida no merecen la pena de ser glorificados y de tomar el control de nuestra narrativa, de nuestra historia, ¿no? Entonces, y bueno, apenas estamos hablando de la creación, apenas. No quiero meterme en redención todavía, pero solo para entender un poco de qué forma es útil para nosotros como pensar en esto cuando estamos haciendo iglesia, ¿no? Y las cosas no salen bien, cuando la gente no viene, no responde como queremos, cuando los planes no salen como queremos. También nosotros cuando estamos haciendo iglesia muchas veces somos dominados por narrativas que no vienen del corazón de Dios. Y a veces nuestros escapes son muy triunfalistas, ¿no? Muy de reducir los problemas y decir, vamos a declarar y vamos a orar y cerrar los ojos y adelante, ¿no? Pero no, necesitamos entender cómo funciona un mundo sin pecado también para entender la profundidad del daño del pecado en nuestras vidas, ministerio, en nuestra ciudad. Vamos a avanzar. Al final de preguntas, anoten las preguntas. No quisiera ahorita detenerme mucho, pero si tienen preguntas, anótenlas. Podemos discutir de ellas al final. Si no da tiempo la clase, podemos, como quiera, tener un espacio en la siguiente clase. Ahora, ¿por qué se dañó todo? Fuimos creados para adorar a ese Dios bueno, a ese Dios que nos creó, a ese Dios trino, y nos creó para que lo sirviéramos y lo amáramos a Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y vivir de manera que fuéramos colaboradores de Dios en esa creación. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, podemos encontrar que Dios plantó un huerto y puso al hombre y a la mujer en ese huerto para que lo labraran, para que trabajaran en él. Y eso quizá va más en la creación. El trabajo forma parte de la creación, no viene como un castigo, viene como una bendición el trabajo. Y cuando Dios nos pone ahí, ocurre algo que rompió nuestra relación con Dios. Esa relación de dependencia que existía aún antes de la caída, esa relación de autoridad, de someternos a su autoridad, a su verdad, algo se rompió ahí. Y no sé si lo mencioné la vez pasada, pero el papel de Satanás aquí es muy importante porque, o sea, un malentendido muy común de nosotros es que el pecado se origina en el Edén y no es así. El pecado se origina ¿en dónde? En el cielo, En el cielo. en el cielo. Satanás dice, no voy a rendirme a Dios, no voy a depender de Dios, voy a hacer que todo gire en torno a mí y voy a establecer mi verdad. Y entonces esa rebelión del cielo viene y llega hasta el Edén, y es por eso que las promesas que encontramos en Génesis capítulo 3 son tan relevantes. La mujer ve este árbol, ve que es hermoso, que le dará sabiduría, eh, y el pecado de Adán y Eva es querer establecer su propia verdad, querer ser el centro, querer ser Dios, básicamente. Y eso trajo una consecuencia terrible, cósmica, porque estamos hablando de que una ofensa a un rey, a un Dios, a un juez cósmico tiene una condenación de esa misma naturaleza, ¿no? Por eso muchas personas a veces dicen, pero ¿cómo es posible que si simplemente comieron una manzana, o muchos decimos una fruta, ¿no? Un amigo decía que probablemente
había sido un coco, porque somos tan testarudos y tan tercos que hasta un coco lo habrían roto y se lo habrían comido, ¿no? Por el esfuerzo que, aunque requiriera tanto esfuerzo romper ese fruto, ese coco, porque somos tan rebeldes, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que sea un coco, pero él decía eso y me llamaba la atención. Eh, pero lo que pasa aquí es que la serpiente en el huerto seduce el corazón de Adán y Eva para que se rebelen contra Dios. Y esa relación vertical con Dios se rompe y todas las relaciones horizontales también se rompen. La relación vertical se rompe primero y entonces después viene una descomposición social, por eso hay una guerra de géneros entre hombres y mujeres, por eso hay una guerra entre el hombre y la naturaleza, por eso hay una guerra entre el hombre y su yo interior. Psicológicamente también estamos rotos, mentalmente estamos rotos. Y el pecado es principalmente el daño de esta relación vertical que tiene como consecuencia, pues obviamente que todas las demás relaciones de nuestra humanidad se rompan. Y eso nos trae a una dinámica de pecado que es esclavitud y condenación. Y eso lo podemos ver en Romanos 6, 15 y 18. Romanos 6, 15 y 18. Si quieren, yo se los busco aquí para que vayamos un poco más ágil. Dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, ¿ok? Así está describiendo Pablo nuestra relación con, con el pecado antes de Dios. Dice, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces, él está hablando de que debido a nuestra desobediencia, eh, nosotros, o nuestra desobediencia a Dios y obediencia al pecado, somos esclavos. No podemos dejar de pecar, no podemos dejar de pecar. O sea, por naturaleza pecamos, por naturaleza el pecado no es algo que hacemos, es una condición del corazón, no es algo que hacemos. O sea, no somos pecadores porque pecamos. Eso suena muy raro, pero no somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque es una condición de nuestro corazón primeramente y después pecamos. ¿Ok? Entonces, esa rebeldía, esa relación rota con Dios resulta en esclavitud. No podemos, somos adictos a pecar. Y la segunda cosa es que eh, somos también, Romanos 6:23 nos lo dice, que también somos condenados debido al pecado. Estamos bajo condenación debido al pecado, pues la paga del pecado es muerte. Hay una condenación, porque la paga del pecado es muerte. El pecado nos ha metido en esta dinámica donde el mundo está descompuesto y a mí siempre me gusta decirlo de esta manera porque creo que me ayuda a entenderlo desde mi propia experiencia. No es la verdad teológica más profunda, pero es, yo no soy como debería de ser, ni el mundo es como debería ser. Pues eso es el pecado. No somos como deberíamos de ser. No somos más como quien nos creó. No somos más como Jesús, no somos más como Dios. Por lo tanto, eh, vivimos en un mundo de personas que no son como deberían de ser, eh, en una sociedad, en una cultura que no es como debería de ser. El pecado nos ha traído entonces esta dinámica. No podemos dejar de pecar, pero aparte estamos condenados por el pecado. Es como una persona que está súper metida en deudas, ¿no? Así hasta el tope de todas sus tarjetas y aún así sigue y sigue gastando, porque es adicta a eso, pero aparte sigue experimentando la condenación de esa acción en su propia vida. Vamos a avanzar. Les había compartido una lectura por aquí, no la vamos a repasar hoy, pero tiene que ver con esto. Todo el mundo adora. Y debido al pecado, debido a esta esclavitud y a esa condenación, estamos buscando constantemente en la creación lo que solamente el creador nos puede dar. Esto es una idea que viene de San Agustín
para explicar el pecado. Buscamos en la creación, en las criaturas, como él lo dice, lo que solamente el creador nos puede dar. O sea, es un intercambio de eso. Es un intercambio de la creación por el creador, de la bendición por la fuente de la bendición. Es lo que hace el pecado. Por eso es que cuando Satanás captura los corazones de Adán y Eva, eh, lo que está pasando es una inversión de la creación. Adán y Eva se están sometiendo a los animales en un sentido, siendo representados por la serpiente. El orden de la creación en Génesis era el siguiente, si lo pensamos, voy a tratar de hacer un dibujo acá. Estaba Dios, estaba el hombre, estaba la creación. Entonces la autoridad venía hacia acá, ¿sí? Estamos Dios, el hombre y la creación. ¿Y qué hace el pecado? El pecado voltea las cosas. ¿Y quién está mandando a Adán y Eva? Alguien de la creación. Una serpiente está sometiendo de una forma con engaños al hombre y por lo tanto Dios está quedando en último lugar de la cadena de autoridad. Dios es lo último que le interesa a Adán y Eva en la caída. Y eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. El pecado voltea todas las cosas buenas de la creación. Y unas preguntas que nos pueden ayudar a entender esto están aquí. Y puedes leerlas para ti, porfa. ¿Cómo se ha desviado esto del diseño de Dios a causa del pecado y la caída? ¿Qué nos impide a todos vivir de acuerdo con el buen plan de Dios? ¿De qué maneras el pecado está presente en mis deseos, palabras y acciones acerca de esto? Gracias. ¿Cómo estoy fallando en el blanco? Es uno de los conceptos del Antiguo Testamento cuando se habla de pecado, es como fallar en el blanco. ¿Cómo esto se está desviando del diseño de Dios? ¿Cómo nos impide vivir de acuerdo con el buen plan de Dios? Y estas preguntas apuntan a esto, a entender la caída, no como, fíjense, o sea, no como cosas que hacemos, sino como una condición, como la explicación a por qué las cosas están rotas, por qué tenemos esta propensión a romperlo todo. O sea, tenemos a una persona a la cual amamos muchísimo en el matrimonio. ¿Y qué hacemos? La hacemos nuestro Dios, o sea, le ponemos el peso de las expectativas de que nos ame, que nos cuide, que nos bendiga, que sea como Dios para nosotros. Cuando falla, estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Estamos invirtiendo los papeles de la creación. Tenemos un trabajo y ¿qué hacemos con ese trabajo? Lo convertimos en nuestro propio Dios, ¿no? Nuestro propio cuerpo, nuestra propia autoimagen. ¿Qué hacemos con ella? La glorificamos, la adoramos. Nos da tanto miedo el que haya más kilos, menos kilos, números raros en nuestros estudios y nos aterra todo eso, ¿no? Nos ponen en dinámicas muy enfermizas, pero de nuevo, todo eso tiene que ver con la caída, cómo nos hemos desviado del plan original de Dios para el mundo y para nosotros. Vamos a avanzar, porque ese no es el final de la historia. ¿Quién está por aquí también? Hola Karen, ¿puedes hablar? ¿Estás por ahí? Estamos en este cuarto, creo que sí. Vi que quitó su micrófono, pero lo volvió a poner. Ok, Sí, ahora, buenas noches. buenas noches, qué bueno que estás por aquí. Vamos aquí a la encarnación. Fíjense cómo Dios arregla las cosas. A veces oramos de formas que son muy particulares, o sea, decimos, Dios, por favor, pues termina, ¿no? Con todo el mal, con todo lo malo en el mundo. Y hay un chiste de eso, ¿no? Que alguien dijo, Señor, por favor, termina con todo lo malo que hay en mi vida, ¿no? Y pues pasó a desaparecer en ese momento, ¿no?
Y exactamente la pregunta es, ¿cómo Dios va a acabar con el mal en el mundo sin terminar con nosotros primero? Porque formamos parte del mal en el mundo. Y fíjate, profe, que algo súper curioso es que literalmente tendría que terminar con absolutamente todos, porque con el diluvio hizo algo parecido y Ujú, preservó a ujú, una familia y a ujú, alguien justo, ujú. y versículos más tarde otra vez estábamos Vuelve, ¿no? como al De nuevo, inicio. esclavitud y condenación. Claro. Sí. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo un Dios santo, bueno, justo, perfecto, puede acabar con el mal en el mundo sin acabar con nosotros? Porque todos somos esclavos y todos somos culpables por el pecado. ¿Cómo se arreglarán las cosas? Y aquí es también, obviamente, toda esta historia de la redención hace que la fe cristiana sea por mucho única desde un sentido lógico de entender. Obviamente para nosotros es la única, es la verdad, pero si la comparas con otros sistemas de creencias, hace que la fe cristiana sea tan única, porque la manera en la que Dios decide acabar con el mal en el mundo es, nos debería volar la cabeza. Dios mismo decide meterse en la historia para poder salvarnos. Y para hacerlo, Él se encarna, Él viene y toma forma humana. Él viene y toma forma humana. Y piensen en esto. En la cultura, por ejemplo, mm, hinduista, budista, o sea, pues las deidades están por todos lados, ¿no? Si alguien aparece y dice, soy Dios, ah, qué bueno, pues uno más. Pásale. En la cultura griega lo mismo, o sea, los griegos tenían un montón de deidades y esas deidades eran súper inmorales, súper extrañas, ¿no? Hacían cada locura. Entonces, si alguien decía, oye, allá anda un Dios, ah, pues qué buena onda, o sea, otro más, apúntalo, ¿cómo se llama? Y prueba de eso es Hechos capítulo 17, donde Pablo está en el Areópago, en la colina de Marte, y entonces encuentra una inscripción que dice al Dios no conocido, por si acaso se nos pierde uno, pues ahí está, ¿no? Pero vean, ¿a qué, ¿a qué cultura Dios decide revelar que Él se va a encarnar? A la cultura donde es menos probable que alguien vaya a creer que Dios se va a encarnar, a la cultura de los judíos, a la cultura hebrea. O sea, ¿quién iba a creer que Dios se iba a tomar forma humana? Era totalmente inconcebible. O sea, si yo tuviera que escribir la historia, o sea, sería, si alguien tuviera que inventar esto, o sea, ¿a quién se le ocurriría la tontería de decir que Dios se iba a encarnar en una mujer, en una jovencita judía pobre de Nazaret? O sea, no cabe en la cabeza esto, ¿no? Pero es tan contraintuitiva, o sea, va en contra de nuestra intuición la manera en la que Dios decide hacerlo. Y al mismo tiempo, obviamente, eso cumple con todas las profecías que él había anunciado, pero la manera en la que Dios decide salvarnos, según la fe cristiana, es algo hermoso, es algo sumamente único. Dios se encarna. No es Dios 50% y hombre 50%. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Em, Dios entrando en su propia historia. Es como si el autor de una novela de repente dice, esta me encanta tanto que yo mismo me voy a meter a esta historia. Y él entra en su propia historia. Es lo que conocemos como la encarnación, la encarnación. Entonces, Dios mismo entra como el personaje principal, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, vino al mundo en forma humana. Y es tan bello como hay una paráfrasis de la Biblia, no es una traducción, es una paráfrasis del pastor que ya está en la presencia del Señor, Eugene Peterson. Y Eugene Peterson tiene una versión de la Biblia que se llama El Mensaje, The Message. Creo que, no sé si alguna vez salió en español, pero él hizo una paráfrasis de la Biblia. Y entonces en Juan 1:14, que dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros.
Él lo pone con estas palabras. Dice, y entonces Dios se mudó al vecindario. Dios entró en la historia. Es hermoso, me gusta muchísimo. Siempre que predico la encarnación, seguramente mi iglesia está harta de esa cita, pero Dios se mudó al vecindario. Dios vino realmente a rescatarnos. Era tanto nuestra necesidad, era tanto nuestro quebranto, era tanto su amor, profundo amor por el mundo que él había hecho, que él entra en la forma de un bebé, él entra en la historia. Y la segunda cosa es que no solamente entra en la historia, sino que él toma nuestro lugar, él muere por nosotros. Ahora, el por nosotros es muy clave porque esto no es como, ¿cómo decirlo? Porque hay un por nosotros que es válido, pero el por nosotros que normalmente pesa más es en nuestro lugar. O sea, él vino y vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir y resucitó, afirmando victoria sobre todo lo que había hecho. O sea, él toma nuestro lugar. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a Dios, en palabras de un padre de la iglesia, San Atanasio. O sea, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran conocer al Hijo de Dios, llegar a ese lugar. O sea, Él toma nuestro lugar, porque a veces decimos, ay, Dios murió por mí, o sea, um, como esta idea de, no es de sustitución, sino Él lo hizo por mí, como, no sé, como muy romantizado, pero no, la idea es, Él tomó mi lugar en primer lugar. No estoy negando la otra, que es verdad. No tenemos, dice, nuestro sumo sacerdote comprende todas nuestras debilidades, Hebreos 4:15, porque enfrentó todas y cada una de ellas. Sin embargo, él nunca pecó. O sea, donde nosotros fracasamos, él tuvo victoria. Donde Adán y Eva fracasaron, él tuvo victoria. Donde ellos sucumbieron ante el engaño de Satanás, él venció sobre Satanás. Entonces, eso se trata de la sustitución. Entonces, toda nuestra culpa, toda nuestra condena cae sobre el Hijo de Dios. Él absorbe la ira de Dios en la cruz y al final toda nuestra condena, la cruz nos habla de eso. Jesús toma nuestro lugar, pero ahora lo interesante es que a través de esa victoria, Jesús nos dice, mi victoria es tuya. Por lo tanto, la bendición que Él gana, la victoria de Cristo sobre el pecado, el lugar, la posición, la identidad de Jesús como Hijo de Dios, ahora es nuestra también. Cuando ponemos nuestra fe en Él, entonces Dios nos mira como mira a Jesús. Cuando Dios mira a Pati, no dice, ay, Pati, la volviste a regar, volviste a este. Cuando Dios ve a Pati a través de la justicia de Cristo, Dios ve a Cristo. O sea, eso es algo impresionante porque eso es lo que queremos decir cuando afirmamos que Jesús murió en nuestro lugar, que el Padre ahora nos ve como ve a su único Hijo amado y que nos ama de la misma manera que ama a su Hijo. Y esa es una bendición, es la bendición del Evangelio que tenemos todos nosotros. Miren cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado la bendición, nos ha dado este privilegio de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Así como ¿quién recibió primero ese título? Jesús. Entonces somos hijos de Dios porque el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor Jesús, tomó nuestro lugar en la cruz. El rechazo y la condenación que nosotros merecíamos, Él la cargó sobre Él, para que al creer en Él podamos recibir la bendición y la aceptación que Él merece. Lo interesante es que cuando Jesús inicia su ministerio y es bautizado, pueden recordar cuáles fueron las palabras que, que Dios dijo acerca de Jesús cuando estaba siendo bautizado. A ver quién nos puede ayudar con esa pregunta. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia.
Eso es lo que Dios dice acerca de Jesús al inicio de su ministerio. Y esas mismas palabras que Dios dijo acerca de Jesús al inicio de su ministerio son nuestras al final del ministerio de Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros. Él puede decir acerca de nosotros mismos esas palabras ahora, que somos hijos amados en los cuales Él se complace al poner nuestra confianza en Él. Entonces, qué bendición entender todo esto, porque nos da una imagen correcta de la redención, cómo se arreglarán las cosas. Y ese es el corazón, es el centro del Evangelio, justo donde estamos ahorita. Si tropezamos en esto, todo lo demás también se cae, ¿no? Entonces necesitamos afirmar muchísimo esto. ¿Cómo se arreglarán las cosas? La gente no viene a la iglesia para escuchar como que échale más ganas, cree más, esfuérzate más, haz esto, haz lo otro. Debemos de ser súper intencionales en compartir la verdad central del Evangelio sin ningún filtro y decir, Jesús dio su vida por nosotros de esta manera. Y entonces esto hace toda la diferencia. Así es como se van a arreglar las cosas. Al poner nuestra confianza en Jesús, quien vino, quien tomó nuestro lugar y quien ahora nos ofrece el resultado de su obra en nuestro favor. Entonces la redención es el mensaje radicalmente diferente. Por eso decíamos hace algunas semanas, ¿no? Imagínate que tienes una audiencia de personas y que tú simplemente te digan, tienes 5 minutos para compartir el Evangelio. Si tú dices que Dios es bueno, si tú dices que Dios ama, ok, esos son cosas verdaderas, pero no es el centro y el corazón del Evangelio, donde, donde el mensaje cristiano da la respuesta, la única respuesta de salvación es acerca de la redención. Y es aquí donde necesitamos volver y volver y volver una y otra vez. La fe cristiana no es como una escalera hacia arriba donde vamos subiendo victoriosamente sin fallas. La fe cristiana, de hecho, es más como un círculo a donde volvemos al centro una y otra 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 vez. Que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, que Él dio su vida por nosotros, que Él nos amó y tomó nuestro lugar cargando con todo nuestro pecado, con nuestra vergüenza, con nuestra culpa. Y ahí está el poder de la redención. Entonces, ese es el corazón del Evangelio. Y esta restauración también habla no solamente de las cosas que nosotros nos apropiamos de manera personal, sino que recordemos que la obra de Cristo, la resurrección, en la resurrección, Él está siendo inaugurado a estos cielos nuevos y tierras nuevas. O sea, sí es un mensaje sumamente personal, pero al mismo tiempo es un mensaje que va a alcanzar a todo el mundo y va a traer la redención completa de todo lo que existe en este mundo. Entonces, hasta los confines de la tierra, dice Filipenses que toda lengua, toda rodilla se va a doblar y va a reconocer que Jesús es el Señor. Eso no quiere decir que todos van a ser salvos, pero que habrá un evento cósmico en el que todo el mundo tendrá la oportunidad de confesar, de conocer, de reconocer la obra del Evangelio de una manera completa. Entonces, ¿qué más? Avanzamos con la última parte de esta historia. Ya casi, perdónenme que hoy ando muy sin pausas, espero que estemos bien todos. Vamos bueno, vamos con las preguntas. Perdónenme. Ya está. Ok, hay unas preguntas por aquí. ¿De qué manera, de qué necesito arrepentirme? Si Jesús realmente vino, porque yo estaba tan roto, que era tan pecador, ¿de qué necesito arrepentirme en esta situación que estoy pasando? ¿De qué manera mi fe en Jesús cambiaría
cómo estoy pasando esta situación, cómo, eh, cómo puedo ahora a través de Cristo obedecer y vivir de acuerdo al diseño original de Dios para esto. O sea, son preguntas que nos ayudan a entender cómo la redención nos ayuda a conectar con esta historia de Dios y cómo esta situación puede cambiar puede cambiar de forma que ahora trae gloria a Dios y alegría a otros. Esta es una manera de reenfocar también nuestras circunstancias, nuestros sentimientos, los temas ministeriales. Creo que también nos ayuda mucho a pensar de qué forma la redención, eh, un ejemplo muy, muy sencillo. Eh, en el ministerio hay conflictos y a veces no sabemos cómo lidiar con esos conflictos. A veces pensamos que un conflicto en el ministerio es un síntoma de que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Y no, los conflictos en el ministerio reflejan que somos pecadores tratando de conocer a Dios a través de Cristo, pero los conflictos em, pueden ser herramientas en donde la redención puede verse de una forma muy hermosa, porque si nosotros pensamos que el conflicto simplemente es algo, por ejemplo, alguna diferencia en el ministerio sobre temas, no sé, de adoración, incluso doctrinales a veces, pensamos que el conflicto debe de simplemente como que cerrarse la página y ya, o sea, como que o ignorarlo o a veces hacerlo tan grande que llega a haber división. Pero el conflicto en el ministerio, si nosotros tenemos muy en clara la historia de la redención, podemos preguntarnos esto: ¿de qué forma esto puede traer gloria a Dios y alegría a otros? ¿De qué forma, si Jesús dio su vida por mí, si Jesús resolvió el conflicto, no lo evadió, no lo hizo más grande, sino que Él enfrentó el conflicto más grande que teníamos, que era nuestra relación rota con Dios? Entonces, ¿de qué forma, a la luz de la redención, este conflicto en el ministerio puede traer gloria a Dios y alegría a otros? Creo que el tener esta perspectiva de la redención, incluso en el matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, el saber que Dios nos llama a redención, a reconciliación, cómo eso cambia nuestras relaciones. Creo que muchísimo, muchísimo. Y esto es algo sumamente único de la fe cristiana. Si tú piensas, por ejemplo, al estar muy en contacto con personas de la fe islámica y también las personas de la fe judía, incluso creo que muchos católicos romanos y, dolorosamente muchos evangélicos, que también algunos lo hacemos. Cuando hay un conflicto, como que lo que gobierna el corazón es: vamos a traer justicia a esto. Y entonces la justicia es ¿cómo se enfrenta a un conflicto con justicia? Y eso lo ves muy claro en estas religiones: la religión islámica, en la religión judía, en las religiones, incluso en la religión católico romana muchas veces así, y muchos evangélicos también somos así. O sea, ¿cómo resolvemos el conflicto? Con justicia. Tenemos que aplicar la justicia. Pero cuando pensamos bíblicamente los cristianos, decimos: ¿cómo arreglamos un conflicto? Redención. ¿Cómo se arregla un conflicto? Con la redención. No estamos buscando que es el culpable. No es la meta de resolver el conflicto desde la fe cristiana. No es la meta evadir el conflicto, minimizarlo, sino sanarlo a través de la sanidad que hemos encontrado en el Evangelio en Cristo. El perdón que hemos recibido generoso en Cristo lo traemos a esa situación concreta, y no es el camino más fácil, pero es el mejor camino: la redención, la reconciliación. Entonces, um, creo que es algo muy práctico, porque muchas veces también en el ministerio pasa: cuando algo sale mal, nuestros corazones corren a querer resolver con justicia. Entonces decimos: no, pues es que mi postura es mejor porque, y tiramos el rifle bíblico, ¿verdad? Ta, 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 ta. Y la otra persona: oye, pues, ¿y de qué se trata? En lugar de traer a Cristo al conflicto, traemos nuestras posturas al conflicto y eso causa más daño. Pero
pensar en la redención, pensar en esto, creo que nos ayuda muchísimo. Vamos a avanzar con la última parte. Justo vamos a quedar a buen tiempo para terminar la clase hoy. Y es restauración o consumación. ¿Cómo puedo yo volver al buen camino? Si Jesús murió por nuestros pecados y se levantó de la tumba, entonces, ah, ¿cómo puedo yo volver? ¿Cómo se van a restaurar todas las cosas? Por fe, por fe. Eso significa que estamos confesando constantemente que no son nuestros esfuerzos, que no son nuestras habilidades, que no son nuestros recursos, aquellas cosas que nos colocan en una buena relación con Dios y que a final de cuentas el futuro no solamente de nuestra vida, sino de toda la historia y del mundo, tiene que ver con la obra de Dios, con lo que Dios ha hecho. Necesitamos constantemente refrescar y actualizar nuestra visión de nosotros mismos y del mundo. Y eso nos lleva a pensar en la resurrección. Nos enseña que nuestro peor día no es nuestro último día, que, que a final de cuentas quien va a triunfar es la agenda de Dios en el mundo. Eso nos da mucha esperanza porque nos da una perspectiva del futuro. Alguien decía que la esperanza es una memoria del pasado. O sea, estamos pensando en el futuro porque sabemos que la cruz y la resurrección son reales y eso cambia la manera en la que nosotros vemos el futuro. Es por eso que un cristiano no puede vivir de una forma pesimista todo el tiempo. Y si alguien está así, probablemente pues está confundido y necesita recordar esto, que los cristianos tenemos una esperanza que no podemos perder y esa esperanza nos ha sido dada en el Evangelio. Eh, Cada día de nuestra vida, al anclar nuestra mente y nuestro corazón en esta imagen futura de lo que Dios va a hacer en los cielos nuevos y la tierra nueva, nos ayuda a reorientar nuestro corazón constantemente y renovarnos en nuestra mente y nuestro corazón. ¿De qué forma esto se ve en el día a día? Sabemos que tenemos un futuro, sabemos que a pesar de que el mundo y todas las cosas a nuestro alrededor puedan caerse a pedazos, o al menos eso es lo que sentimos muchas veces, sabemos que esa no es la visión definitiva de la vida. Incluso en nuestro pecado podemos saber que, como dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Podemos estar convencidos, como Pablo lo dice, que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que no hay absolutamente nada que pueda cambiar los planes y el veredicto de Dios acerca de quiénes somos y cuáles son sus planes para el mundo. Entonces, si lo pensamos de esta forma, la manera de avanzar hacia el futuro para un cristiano, la manera de avanzar, de ir hacia adelante, es siempre regresar a ese lugar de seguridad que hemos tenido en Cristo. Y eso se hace a través de gracia y confianza. Y es por eso que la gracia forma parte de toda nuestra vida. O sea, todo en la vida cristiana es por gracia. Entonces, tenemos esta visión nueva de nosotros mismos y del mundo. Alguien lo dijo de esta manera, que estamos llegando a ser lo que ya somos, lo que ya se nos ha dicho que somos en Cristo. Y esa es la visión final que Dios tiene de nosotros. Digamos que Dios tiene la versión definitiva de quienes somos y nosotros nos estamos, conforme pasa el tiempo, alineando a esa visión de Dios. Eso es lo que está ocurriendo en el aquí y ahora. Nosotros estamos en este pequeño pedacito de la redención y la consumación. Nuestra vida está aquí. Y justo es como esta parte de que estamos avanzando hacia esa consumación y restauración, que ya ha empezado, es lo que algunos llaman el ya, pero todavía no. O sea, Dios ya ha empezado su reino, Dios ya está haciendo grandes cosas en nuestro corazón, en la historia, pero todavía no completamente. En algún momento veremos cómo llega esta imagen completa de lo que Apocalipsis 21:5 dice. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. No, perdón,
Yo hago nuevas todas las cosas, sí, es eso. Y, y esos cielos nuevos y esa tierra nueva descenderán y van a inundar esta realidad, como lo vemos en Apocalipsis. Pero estamos hacia ese camino y esos son los recursos que necesitamos para poder llegar ahí. Y en este camino, obviamente, en este camino hacia la consumación, el punto clave es esta renovación, o sea, mantener nuestros corazones anclados en las verdades que hemos escuchado acerca de Cristo, sabiendo que nuestra esperanza y nuestro futuro están seguros en Él. Y que si actualmente podemos experimentar alguna bendición, esa bendición es parcial todavía. ¿Por qué? Porque todavía viene la consumación de todas las cosas. Déjenme poner la siguiente parte de las preguntas. Ven, ¿de qué manera la certeza de la esperanza futura cambia mi perspectiva y mi esperanza en este momento? O sea, saber que, ok, estoy atravesando una prueba, pero saber que la prueba no es la última palabra acerca de mi vida. Estoy atravesando una enfermedad, un dolor. Como iglesia estamos enfrentando persecución, estamos enfrentando rechazo, las finanzas están mal. Ok, ¿de qué manera podemos avanzar? Ok, tenemos una imagen de la consumación. Sabemos que las circunstancias presentes no van a ser más grandes que la gloria postrera que se va a manifestar, como dice Pablo. Entonces, tenemos una imagen del futuro que nos da esperanza y no es simplemente optimismo vacío, sino que creemos que el poder del Evangelio es tan grande que las realidades que se nos han prometido van a llegar. Entonces dice, ¿en qué puedo anclar mi gozo en medio de mis circunstancias que cambian constantemente? Es otra pregunta muy buena acerca de este punto. Bueno, pues hemos terminado con los cuatro capítulos de la historia de la redención, que era mi meta para este día. Y mientras les leo porque esta va a ser nuestra tarea, de la semana. No sé si hay alguna pregunta, creo que valdría la pena que surgiera ahorita. Si hay alguna pregunta, algún comentario, probablemente te sientas un poco abrumada después como que siento que es demasiado, muy poco tiempo, pero cuéntenme qué piensan de esta clase, alguna pregunta, algún comentario que haya surgido ahorita, al Yo final. tengo un comentario y una pregunta. Bueno, del comentario, cuando estaba hablando sobre lo de la creación, recordé ya hace mucho tiempo el libro de, creo que se llama Rick Warren, que es Con una vida con propósito. Al hablar de la creación, me estaba imaginando todo lo que estaba diciendo ahorita usted en su clase y recordaba que también desde la forma de los alimentos que Dios hizo para nosotros, por ejemplo, la zanahoria, que al cortarla tiene una forma de ojo y es para los ojos. El betabel, que es rojo y que lo hizo y que es para nuestra sangre. Y que cada alimento fue hecho pues para el bien, para que nosotros estuviéramos pues sí, ¿verdad? De una manera adecuada. O sea, él tuvo cuidado desde lo que íbamos a comer y todo lo que iba a ser beneficioso. Entonces, me hizo complementar con lo que sé que no se puede extender tanto porque nos pudiéramos quedar aquí Claro, diciendo tantas cosas de la creación, pero ya. me quedo con ese corazón así, con tanto gozo de saber que cuando uno dice algo, ¿no? Sobre el pecado, como dijo, no quedarnos en eso, sino recordar desde el principio. Y bueno, le agradezco por la clase. Y una pregunta que tenía era que al principio que puso de las asistencias y pone de un Ok. ensayo. Entonces, Trabajo final, sí, yo se los paso, no se preocupen. Va a ser un ok, trabajo final, no se preocupen. Por eso decía que bueno. ensayo. No creo que vaya a ser un ensayo. Van a ver que las actividades son muy relacionadas con cada clase, así que
Nada, Ah, bueno, entonces ahorita de eso nada. no, Ah, tranquila, sí, bueno, está bien. ok, ese era mi comentario y mi pregunta. Incluso creo que ese trabajo final va a ser como una extensión de las tareas que ya tienen, entonces no se preocupen, no hay sorpresas ahí, ¿ok? Ok, Está bien, Ana. gracias. Patty o Karen, ¿algún comentario, algo que quieran agregar? Estamos bien. Ok, bueno, esta va a ser sí, adelante, Karen. Bueno, yo me quedo, ¿verdad? Dice aquí que algo que necesito recordar. Este, bueno, yo leí un libro que se llama Hijos de la Intimidad, eh, y entonces nos dijo algo, ¿verdad? En el que estamos en una sociedad, ¿verdad? Pues que no deberíamos de ser a veces de cierta manera porque fuimos diseñados a imagen de Dios. Este, pero también me quedo mucho con estas palabras Mm, que fuimos diseñados para amarlo con todo nuestro corazón, ¿verdad? mm, mm, Y que tenemos una imagen y identidad indeleble. mm. Eso fue de mucha bendición para mi vida. Qué bueno. Gracias, Ujú. Karen. Qué bueno Sí. que pudiste conectar con este otro libro. Oigan, pues esta va a ser la tarea. Déjenme les explico un poquito porque dice qué capítulo de esta historia necesitas recordar hoy. Pero la idea es que lo hagamos desde tres perspectivas, ¿ok? Primero, ¿qué capítulo de la historia necesitas recordar hoy a nivel personal? Como desde tu historia, desde tu experiencia, desde tu caminar con Dios, ¿ok? Esa es la primera. ¿Qué capítulo de esta historia necesitas recordar hoy? No sé, oh, pastor, han sido unas semanas de dificultad, de prueba, ¿no? Estoy muy en este tema de pensar como en la caída, como qué tan roto estoy, ¿no? De qué forma el diseño de Dios se ve borroso. O también puedes decir, hoy he tenido unas semanas de recordar que soy muy amado por Dios, por esta experiencia que tuve, y no sé, entonces pensé en la redención porque me di cuenta de cómo esto no sería posible si no fuera a través de Cristo, de lo que Él ha hecho, y entonces, como eso, ¿no? Sería algo así, el formato es obviamente libre, es libre. Y lo segundo, por tu iglesia, ¿no? O sea, ¿qué capítulo crees que necesitas recordar a nivel iglesia? Obviamente eso es un poco más complicado y se va haciendo más complicado cuando hablamos de nivel ciudad, pero puedes pensar en tu iglesia local, decir, ¿qué capítulo de esta historia necesitamos recordar hoy como iglesia? Es tu perspectiva, es obvio, puede ser una perspectiva muy limitada, pero sí nos ayuda mucho a pensar en esto, ¿no? Como desde mi experiencia hoy a nivel iglesia, ¿qué capítulo de esta historia necesito recordar? Quizás estamos atravesando una etapa de mucha bendición, como de recordar nuestra identidad, etcétera, etcétera. O sea, no sé, ustedes pueden tener ahí tiempo de pensar en eso. Y por último, tu ciudad. Entonces, que pienses en tu ciudad, que salgas a caminar en estos días, no sé, que vas al súper, que vas a algún lugar, ¿no? Que veas algo, que veas algún detalle y que lo conectes con este tema de la gran historia de Dios. ¿Cómo se vería tu ciudad? ¿No? A lo mejor, no sé, hay algo que te duele o puede ser también hay algo que es bello, que es bonito y no lo habías notado, ¿no? Y digas, "Ah, creación. No había visto que la gente en esta ciudad es muy amable, es muy cordial, que en el mercado hay una persona que o sea, que puedas conectar con tu experiencia, ¿ok? Entonces vendrían siendo como responder la misma pregunta a estos tres niveles, ¿ok? Esa sería la tarea para esta siguiente semana. Entonces, creo que estamos justo a tiempo, 9:29, nunca me ha pasado terminar exacto, pero terminamos justo. Muchas gracias a Dios por este tiempo y déjenme orar y terminar esta clase. Déjenme dejar de compartir. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pido, Padre, que nos ayudes
a enmarcar nuestra propia historia en la tuya. Señor, que al recordar esta gran historia que nos ayuda a entender más profundamente el Evangelio, podamos encontrar en esta historia no solamente una verdad que guardamos en nuestra cabeza, sino, Señor, una manera en la cual podemos conectar con las personas, con nuestra ciudad, entender, Señor, el corazón, nuestro corazón, corazón de otros, entender las dinámicas de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, Señor, de una forma distinta, centradas en Jesús, en lo que tú has hecho por nosotros en Cristo, Señor. Te pido esto para todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Buenas noches o buen día. Nos vemos la siguiente semana. Mando como quiera la tarea por ahí al grupo por cualquier tema. ¿Sale? Bye. Gracias.